Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la Televisión Pública de Málaga, a Canal Málaga Televisión. Gracias por querer pasar los siguientes 60 minutos en nuestra compañía, intentando dar respuestas a preguntas que tienen que ver con el porqué de las cosas. ¿Se han preguntado alguna vez por qué estornudamos? ¿O para qué sirven las orejas? Y ya les adelanto que no son precisamente para oír. ¿O por qué las embarazadas tienen antojos? ¿O soñamos lo mismo los hombres que las mujeres? Vean, ¿cuál es el papel que tienen las hormonas en nuestro organismo? Esta noche respondemos a algunas curiosidades que tienen que ver con el cuerpo humano, con lo que se ve y con lo que no se ve, en una nueva edición de este programa que tiene como objetivo divulgar el conocimiento de manera, espero, amena y agradable. Señoras y señores, el porqué de las cosas, segunda entrega. Estamos en pleno invierno, época de resfriados y por tanto de estornudos. Un acto reflejo que puede aparecer en cualquier momento. Quizá a mí mientras estoy hablando con un invitado o a usted mientras nos ve desde el sofá de casa. ¿Se han preguntado alguna vez para qué sirve un estornudo? Enseguida vamos a consultarlo con un experto. Antes, déjenme algunas curiosidades. Algunos son muy ruidosos, otros apenas se escuchan, los hay que provocan sobresaltos y otros que parecen cómicos. En el estornudo, como en casi todo, hay tanta variedad como personas. Se trata de un acto reflejo del que nuestro cuerpo nos avisa apenas unos segundos antes, en ese momento en el que sentimos una especie de cosquilleo y casi parece que se nos corta la respiración. Un acto incontrolable e involuntario que hace que expulsemos el aire a una velocidad superior a la que pueden circular los vehículos por la avenida de Andalucía. Alcanza hasta los 70 km por hora. Y la saliva que expulsamos de nuestro cuerpo puede llegar hasta los 7 metros de distancia. Otra curiosidad, si tienes perro sabrás que el estornudo no es exclusivo de los humanos, pero ¿sabías que la iguana es el animal que más estornuda? Ay, ¿por qué tenemos por costumbre decir Jesús al que estornuda? Según una de las teorías, porque en la antigüedad el estornudo se asociaba a una enfermedad y de esa forma se pedía a Dios que protegiera a esa persona. Curioso, ¿verdad? Que no podamos abrir los ojos mientras estornudamos. Haga la prueba. Bueno, en todo caso les planteaba antes una pregunta. ¿Para qué sirve el estornudo? Cuestión que le voy a trasladar a Esperanza Salcedo. Ella es neumóloga del Hospital Regional de nuestra ciudad. Muy buenas noches, doctora, y bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera aclaración. ¿Cuáles son las causas que nos pueden hacer estornudar? Bueno, existen diferentes causas. Entre ellas están las causas infecciosas, los cambios de temperatura, la exposición al sol, incluso hay causas alérgicas que también pueden provocar el estornudo. ¿Tienen alguna utilidad? Es decir, ¿para qué sirve el estornudo? Bueno, el estornudo al final es un reflejo que nosotros tenemos y como habéis presentado en el vídeo, también lo tienen otros animales, que es un hecho involuntario y sobre todo es defensivo hacia cualquier irritación a nivel nasal. Doctora, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando estornudamos? Pues es muy interesante. Todo está orquestado a través del sistema nervioso central. Nosotros tenemos una irritación a nivel nasal y ese estímulo va a ir por unos nervios que va a ir subiendo por la glándula lagrimal, la ceja, hasta llegar al cerebro. Allí se va a analizar toda esta información y cuando ya se analiza se va a dirigir unas órdenes motoras que son las que van a provocar diferentes cosas. Dentro de estas cosas se va a diferenciar dos etapas. La primera etapa se produce el cierre de los ojos, el cierre de la glotis, con la intención de que aumente la presión tanto torácica como abdominal. Y luego lo que se produce es una apertura de la glotis con la expulsión, que no conocido, de las partículas por la nariz y por la boca. De hecho, lo más seguro que habrás notado que esa sensación de estornudo o de incluso de estornudar cuando estás muy expuesto al sol,
Pues es por esos mismos estímulos que están entrando por esa zona que van esos nervios sensitivos y llegan y al final el cerebro lo analiza y lanza toda esta cascada. Es tremendo porque es como una contracción absoluta del cuerpo cuando vamos a estornudar y luego, después del estornudo, un enorme alivio, como si hubiera una distensión, ¿verdad? Exacto, porque hay un gran acúmulo de presiones y ya cuando se produce ya la expulsión, que se produce la apertura de la glotis, lo que hace es expulsar y ya uno se queda bastante aliviado. Te quedas en la gloria. Oiga, ¿es cierto eso que se dice que estornudar para adentro, no solo aguantar el estornudo, sino estornudar hacia adentro y sin expulsar el aire, eso puede ser incluso peligroso? Puede ser peligroso porque, lo que te comentaba anteriormente, hay un aumento de presión y si esa presión al final no tiene una expulsión de la manera correcta, se transmite a otras zonas cercanas. Zonas cercanas como puede ser el oído. Entonces, esas presiones se transmiten allí y pueden tener muchas consecuencias, entre ellas infecciones, puede provocar dolor de oído, mareo, sangrado, incluso en algún momento, si eso se prolonga en el tiempo, puede incluso llegar a una rotura del tímpano. Caramba, dice usted de manera correcta, por tanto cabe la pregunta, ¿cómo debemos estornudar? ¿Cuáles son las características, digamos, de un saludable estornudo? Bueno, el buen estornudo ya lo hemos estado viendo durante estos meses con la pandemia, pero me parece muy interesante repasarlo, sobre todo ahora que llegan estos meses de invierno, que hay muchas infecciones, sobre todo para evitar propagar cualquier tipo de partícula e infectar a más gente. Sabemos que lo más importante sobre todo es taparse la nariz y la boca. Eso se puede hacer con un pañuelo, también como nos enseñaron, poniéndose sobre el hombro o en otra de las alternativas es tapándose directamente con las manos. ¿Qué ocurre? En esta última opción, si lo hacemos con las manos, es un gran foco de transmisión de infecciones, así que siempre hay que lavarlas con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico antes de tocar a otras personas o tocar algún material para evitar el contagio a la gente de nuestro alrededor. Fíjese que estamos hablando del estornudo, que aparentemente es una cosa muy simple. Hemos definido qué es el estornudo, para qué sirve el estornudo, cómo se produce en nuestro organismo un cambio para estornudar, lo saludable que es hacerlo. Pues vamos más allá. ¿Por qué algunas personas hacen un ruido tremendo al estornudar y otras no? Pues eso depende un poco de la persona. Esto es por lo que te he comentado, que hay unos cambios de presiones y si esos cambios de presiones, pues depende un poco de cada uno. Entonces, algunos estornudos serán un poco más ruidosos y otros serán un poquito menos, pero es todo más o menos por la situación y las características de cada uno. Doctora, ¿y por qué a veces cuando estamos a punto de estornudar, el estornudo se corta? ¿Esto por qué ocurre? Pues lo mismo que te comentaba antes con la sensación esta cuando tienes algún tipo de exposición a la luz solar, porque el estímulo no llega a ser del todo potente para que lance toda la cascada de actividad a nivel cerebral y llegue al final a producir todo lo que te he comentado antes de la vía motora. Entonces que el estímulo no llega a ser del todo potente. Oiga, cuando venga un estornudo, yo invito a los telespectadores a que intenten hacerlo con los ojos abiertos. Ya verán que es completamente imposible. Es igual que aquello de sorber y soplar, que es absolutamente imposible. ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? Eso es totalmente fisiológico, es imposible, porque dentro de cuando ya se produce la vía motora, la actividad que vamos a hacer, lo primero que ocurre es se cierra parte de la glotis para aumentar las presiones y los ojos se cierran dentro de esa actividad por el recorrido que llevan los nervios. Entonces es absolutamente imposible hacerlo con los ojos abiertos. Es fisiológico. Prueben a hacerlo, verán cómo es realmente imposible. Oiga, ¿y cuando dormimos, estornudamos? Es difícil, pero se puede estornudar. ¿Qué ocurre? Que durante el sueño la actividad cerebral se encuentra disminuida. Entonces es muy difícil que se produzca el estornudo y necesita unos estímulos muy potentes para activar toda esta cascada. Pero si el estímulo tiene esa potencia, se puede estornudar. Esperanza Salcedo, neumóloga, gracias por atenderme, por estar aquí en la televisión pública de Málaga. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Oiga, como si de un estornudo se tratara, esto que van a ver es el parto de un caballito de mar macho. Vean qué cosa tan curiosa, tan graciosa y tan increíble. Let's go!
no me digan que no es curioso ese caballito de mar dando a luz de esa manera tan increíble. Por cierto, ahora, a modo de adivinanza, todos tenemos dos. Unas son grandes, otras son pequeñas, algunas están muy pegadas, otras no tanto. Hay quienes lucen pendientes, hay incluso quien las tatúa. Naturalmente les estoy hablando de las orejas. No sé si se han fijado alguna vez, por ejemplo, imágenes como esta, la de Antonio Banderas, las orejas de Banderas, o de Alborán, o de Vanessa Martín, o Pablo López, oiga, o las de Nuria Fergó, o las de Dani Rovira, las orejas de María Pelae, las de la Mari de Chambao, las de Diana Navarro, las de Javier Ojeda, o en fin, con cierta dificultad las de María Teresa Campos, o las de Fernando Hierro, o las de la primera autoridad de la ciudad, el alcalde. Por cierto, ¿para qué sirven las orejas? Déjenme que quiero saludar a Rocío González. Ella es otorrino-laringóloga. Doctora, muy buenas noches. Bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Empecemos Pues sí. por el primer capítulo. ¿Para qué sirven las orejas si lo importante es el sentido del oído que están dentro? Por tanto, ese sentido está dentro. ¿Cuál es la función de las orejas? Pues en efecto, Adolfo, el sentido del oído está dentro, pero tiene su función. O sea, todo en el cuerpo está por algo, no solo sirven para sujetar las gafas. Entonces, las orejas, sobre todo, lo que tiene mucha importancia es la parte de la concha auricular, es decir, la entrada al conducto auditivo externo, al agujerito que nos lleva hasta el tímpano, y sobre todo el agujerito, el conducto auditivo externo. Es lo que tiene suma importancia, porque por un lado nos va a hacer de filtro acústico, es un filtro perfecto que nos atenúa unas frecuencias que no nos interesan y que nos amplifica otras. ¿Esto en qué se traduce? En que vamos a entender mucho mejor las palabras, la conversación, lo que nosotros llamamos la inteligibilidad. Es decir, cuando hay mucho ambiente ruidoso, pues esta función del conducto auditivo externo de atenuar unas frecuencias, amplificar otras, va a hacer que seamos capaces de escuchar mucho mejor. Y después otra cosa súper interesante es por qué tenemos dos orejas. El tener dos orejas va a hacer que seamos capaces de escuchar en ambiente ruidoso mucho, nos mejora esa inteligibilidad que comenté y también ser capaces de localizar los sonidos, es decir, si me hablan por la derecha o si me hablan por la izquierda. Qué bueno. Oiga, tener unas orejas, una oreja más grande o más pequeña, o tener una oreja más de soplillo o menos de soplillo, al margen de complejos, condiciona de alguna manera el sentido del oído y por consiguiente condiciona nuestra vida. Bueno, realmente para la audición condiciona muy poco lo que es el tamaño del pabellón auricular. Lo que sí condiciona para la audición es tener el conducto auditivo más estrecho de lo normal, porque no va a entrar la onda sonora igualmente. Y por otro lado, conductos muy estrechos y muy tortuosos va a hacer que el cerumen que producimos de forma natural no se elimine correctamente, se produzcan tapones de cerumen y con la consiguiente pérdida de audición o sensación de taponamiento para el paciente. Es decir, en resumen, el tener una oreja un poquito más grande que la otra no va a conllevar ninguna pérdida de audición siempre que no interfiera en el tamaño, sobre todo, del conducto auditivo. Entiendo. Permítame una pregunta que televisivamente es muy glamurosa. ¿Cómo es la oreja perfecta? ¿Usted se va fijando en las orejas de la gente como no se le ocurre a los ortodoncistas que solo ven dentaduras perfectas o imperfectas? ¿Cómo sería una oreja perfecta? Sí, eso sería de formación profesional y claro que los otorrinos nos fijamos muchísimo en las orejas y en las narices de las personas, pero realmente no hay, los estudios dicen que no hay una oreja estándar y no hay dos orejas iguales. Así, a modo de curiosidad, seguro que se han fijado que en el CSI, en alguna película de policías, como ya los malos, los cacos, los homicidas saben que las huellas es algo que se busca mucho, se ponen guantes. Entonces ya los policías se van al lotograma, es
decir, alguna vez os habéis fijado que en las puertas se busca si el malo ha apoyado la oreja, porque no hay dos orejas iguales. Entonces, nosotros nos fijamos muchísimo en la forma, en que tenga todos los pliegues. Básicamente los pliegues más importantes son el trago, que es el de delante, que es donde se pone mucha gente piercing. Uno que está opuesto al trago es el antitrago. El pliegue más grande, esto es el hélix, y aquí uno chiquitito es el antihélix. Y el lóbulo. Con tener estos pliegues, así a grandes rasgos, sería una oreja con una conformación, una configuración normal. Y después, por otro lado, nos fijamos muchísimo en la implantación. Es decir, la oreja tiene que estar donde tiene que estar, no tiene que estar ni más arriba ni más abajo. A grandes rasgos, el borde superior debería de coincidir aproximadamente con la cola de la ceja. Eso es una oreja implantada de una forma normal. Entonces, nosotros podemos dividir en dos grandes grupos. Alteraciones estéticas, que son pues, las orejas en asa, comúnmente conocidas como orejas de soplillo, que no van más allá de un problema estético. Y por otro lado, alteraciones que nosotros siempre nos fijamos porque detrás puede haber algún problema, algún síndrome. Por ejemplo, cuando nace un bebé, siempre nos fijamos que estén todos los pliegues y que las orejas estén implantadas correctamente. Un ejemplo es, por ejemplo, los bebés con síndrome de Down, la implantación siempre es más bajita de lo normal. Orejas de implantación baja. Y no solo en este síndrome, también algún otro problema. Entonces, básicamente son esas cosas en las que nos fijamos. Pero no hay dos orejas iguales y al final es algo estético sobre todo. Correcto, por tanto, la oreja de cada uno define su propia identidad. Es muy importante tener adecuadamente los pliegues y la parte superior de la oreja debe coincidir básicamente con el final de la ceja para entender que está implantada adecuadamente. Oiga, le hablaba antes del ortodoncista, solemos cuidarnos la dentadura por salud y por estética, pero no nos acordamos nunca, en mi opinión, de las orejas. ¿Debo cuidarlas de alguna manera específica? A modo de resumen, y algo que decimos mucho los otorrinos es las orejas se limpian con los codos. Es decir, no necesita ningún cuidado y cuanto más nos obsesionemos en limpiezas, más vamos a alterar su funcionamiento natural. Es decir, la oreja, el conducto auditivo externo, tiene un pH ácido que se mantiene por el manto lipídico que sostiene esa producción de cera. La cera realmente hace que las bacterias no se queden dentro y mantiene este pH. La cera normalmente camina ella solita y se elimina. Si no se elimina es cuando se producen tapones de cera que se pueden retirar en la consulta de atención primaria o si hay algún contratiempo, pues lo retiramos nosotros los otorrinos. Pero no hay que hacer nada. Hay gente que dice, es que cuando me ducho me doy con la alcachofa. No hay que limpiar el oído más allá de darle un poco con la toalla o en personas que, por ejemplo, tienen dificultad en eliminar el agua cuando se bañan, pues podemos darle un poco de secador alejado, ni muy caliente ni muy frío, y hacer con la toalla así un poco por fuera y sin más. No hay que hacer nada. Las orejas se limpian solas. Los bastoncillos solo para los pliegues externos, nunca introducir. Correcto. La alcachofa de la ducha no tiene ningún sentido. Imagínense la alcachofa que cogemos en el campo, tampoco va a resolver ningún problema. Oiga, hemos hablado de ortodoncistas, estoy hablando con un otorrino. Permítame que voy a utilizar ahora lenguaje jurídico. ¿No es más cierto que las orejas nunca dejan de crecer? Pues a ver, aquí es muy curioso y de hecho hay estudios científicos que hablan de ello. Bueno, para ponernos y así como para que si hay alguna embarazada viéndonos, que sepa que a partir de la 6ª semana se empiezan a formar los pabellones auriculares, es decir, alrededor del mes y medio de embarazo se empiezan a formar y ya están correctamente formados a la semana 18, es decir, a los 4 meses y medio. De ahí pues irán creciendo conforme después nazca el niño crece, somos adultos. ¿Y qué pasa en la vejez? ¿Qué pasa con el transcurso de los años? Se ha estimado que crecen alrededor de 0,22 milímetros al año. ¿Y eso por qué es? Es porque con la edad vamos perdiendo colágeno y los tejidos laxos, como por ejemplo el lóbulo, la parte inferior no tiene cartílago, el cartílago está en la parte superior. La parte inferior
es tejido laxo. Se descuelgan por el efecto de la gravedad pura y dura, al igual que pues lo que llamamos papada o al igual que las mamas. Es decir, realmente es pérdida de colágeno, elongamiento de los tejidos laxos que hace que la oreja, si se fijan, en las personas mayores como que les cuelga, y básicamente es por eso. Entonces crecen, pero por este infortunio de la edad y del efecto de la gravedad. Correcto, pero en todo caso estará de acuerdo conmigo que mejor que haya cierta laxitud y que la gravedad tire de la oreja, porque cualquier otra alternativa es mucho más trágica, ¿no? Déjame que le voy a hacer una pregunta para nota. ¿Por qué a los hombres, a partir de una determinada edad, nos crecen pelos en las orejas, tanto por dentro como por fuera? Pues sí, la verdad que es una paradoja, porque se pierde pelo en unas zonas y se gana en otras, que realmente no es necesario el pelo ahí. Pues realmente sí que hay una explicación científica, y es que el pelo de la zona del trago y de la entrada del conducto auditivo tiene receptores de testosterona que con el paso de los años se vuelven más sensibles. Entonces, aunque haya poquita testosterona, esos receptores la cogen con más avidez. Entonces, el pelo crece más, o sea, hay más número y el pelo que crece es más grueso. Entonces, nosotros en la consulta a veces nos es sumamente difícil limpiar los oídos a estos pacientes, porque la cera no puede salir, los tapones son muy grandes y nos cuesta mucho limpiarlo. Básicamente nos ponemos a mirar con el otoscopio y eso es como la selva, que cruzan lianas. Es sumamente difícil y es un problema para ciertos pacientes. Correcto. La doctora ha hablado de testosterona. Ojo, porque la testosterona es una hormona de la que luego le voy a hablar al final del programa. Termino con usted, doctora, preguntándole. ¿Las orejas se pueden operar? De hecho, eso tiene un nombre que se llama otoplastia. ¿Existe algún riesgo en este tipo de operaciones? A ver, como en todo tipo de operaciones siempre hay un riesgo, pero en modo general, y lo que la gente quiere que se lleve para sus casas es que es una cirugía completamente segura. En los niños se suele hacer con anestesia general y en los adultos se suele hacer con anestesia local y una ligera sedación. Así como riesgos, pues bueno, o cosas que pueden pasar más que riesgos después de la intervención es que las orejas se inflamen un poco, haga algo de hematoma. Si ese hematoma se infecta, se puede producir una pericondritis. Entonces, la pericondritis es eso que nosotros, en los boxeadores, si después es una pericondritis evolucionada, daría la oreja en coliflor, famosa de los boxeadores. Pero es muy poco frecuente. ¿Por qué? Porque los pacientes salen de quirófano con antibióticos. Es muy, muy difícil que llegue a hacer una pericondritis, pero es como el riesgo más importante, pero es un riesgo muy, muy, muy bajo. Después de la intervención, cosas que pueden pasar, pues que no queden iguales, porque se intentan suturar y hay veces que queda una un poquito más adelantada que la otra, o que queden muy, 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 muy corregidas, es decir, que pasemos de unas orejas despegadas a unas orejas que se llama hipercorregidas. Son cosas que pueden pasar y que, bueno, que son salvables y se pueden en reintervención volver a arreglar, pero vamos, son cosas súper infrecuentes. Rocío, hay que ver lo que dan de sí las orejas, ¿eh? Sí, dan mucho de sí. Correcto, doctora, gracias. Y lo que hay dentro... Ya, ese es otro mundo del que algún día abordaremos también. Doctora, gracias por atenderme. Encantada. Igualmente, muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Oiga, las orejas son la puerta de entrada de una cavidad que llega al tímpano. Les voy a mostrar ahora algo que he encontrado en las redes sociales sobre las cavidades que tenemos en el cráneo. ¿Tienen alguna utilidad? Responde una bioquímica y divulgadora científica. Su nombre es Laura Flores. El cuerpo humano está lleno de cavidades y algunas ni siquiera sabemos para qué sirven. Por ejemplo, encima de los ojos y de la nariz, en la parte de dentro, por dentro del cráneo, tenemos unas cavidades que se llaman senos frontales. Y en estas cavidades, cuando estamos enfermos, por ejemplo, se acumulan pues muchas mucosidades, dando lugar pues a la sinusitis y demás. Sin embargo, esto es un efecto secundario, no es la función principal de estas cavidades. Se cree que podría ser, por ejemplo, aislar el lóbulo frontal del frío, ayudar en la masticación por algún tipo de vibraciones. Sin embargo, estos son solo hipótesis. No se ha podido demostrar que tener unas cavidades mayores o
menores suponga una ventaja en cuanto al frío, en cuanto al calor o en cuanto a la masticación. Además, está haciendo tags a distintos cráneos antiguos de fósiles y se está viendo que distintas especies de humanos tienen distinto tamaño de senos frontales. Por ejemplo, los neandertales, nuestros hermanos, tenían unos senos frontales mucho más grandes que los nuestros y por lo tanto tenían menos espacio para lo que es el lóbulo frontal del cerebro, este área que está justo delante, porque obviamente si tienes ahí un agujero grande, pues tienes menos hueco para el cerebro. Qué bueno, no me digan que no es curioso. Bueno, esta noche en el porqué de las cosas nos estamos interesando por el cuerpo humano. Hemos hablado de los estornudos, de las orejas, vamos a hablar ahora del embarazo. Hemos salido a la calle para preguntar qué antojos tienen o han tenido las malagueñas durante su embarazo o cuáles son esos olores que han llegado a aborrecer. Afortunadamente, sobre este asunto se puede hablar de malagueñas sin necesidad de hablar de malagueños. No, ninguno. El que tenía antojo era el padre de mi niña. Paté, lo que no podía comer. Aborrecer olor ninguno. Y antojo creo que de helado. No, nada. Algún antojo de comer, yo qué sé, cosas, pepinillo con uva, cosas raras, sí, sí. Pues la verdad es que no, así antojo ninguno. Sí, de los perfumes. Y ya está. Comí muchas uvas y pan con aceite y zumo de naranja. Así que me hace la niña tan guapa. De pepinillo, cebollita y aceituna. Pues mira, ahora mismo estoy embarazada y sí tengo antojos también. Hace poco un gofre se me antojó, pero no me siento muy bien. Así que ya los antojos no le hago caso. De un plátano, tengo un antojito de mi niña. Uno, trabajo. No había tiempo de antojos. No, ninguno. Me porté muy bien. El del tabaco y los olores muy fuertes. Ese no me desagradan, vaya. Lo único, el café solo, lo único que aborrecí un poco, pero vamos, nada, no me enteré, la verdad. Es increíble, ¿verdad? A mí me parece increíble. Ya sea en mayor o en menor medida, lo que es una realidad irrefutable es que las mujeres durante el embarazo tienen antojos y que también desarrollan fobias a olores que antes incluso adoraban. Una realidad a la que vamos a buscar una explicación con la ayuda de Rodrigo Orozco. Él es jefe de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón de Málaga. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la televisión pública malagueña. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por querer contar conmigo para vuestro programa. Encantado, gracias por estar ahí. En primer lugar, ¿todas las embarazadas sufren este tipo de alteraciones? Es decir, olores que de pronto no soportan y antojos más o menos constantes. Es una pregunta muy interesante. Realmente sabemos que aproximadamente la mitad de las mujeres embarazadas sí que sufren esta sensación de malos olores, exacerbación de lo que es el sentido de sabor, que incluso le pueden llegar a producir sensación desagradable y náuseas en cualquier momento del embarazo, pero sobre todo al principio, en el primer trimestre. Correcto. Oiga, ¿por qué les puede molestar un olor que antes les gustaba? ¿Qué alteración se produce en su cuerpo que podamos encontrar en esa alteración la explicación? Realmente no lo sabemos. Existen diferentes tipos de teorías. La más comúnmente aceptada es que debido al cambio hormonal que se produce al principio del embarazo, ese cambio a nivel de la progesterona y de la gonadotropina coriónica humana hace que el cuerpo se defienda frente a olores fuertes o sabores que le puedan producir algún tipo de mal. Existen otro tipo de teorías evolutivas. Es muy frecuente que una mujer que estaba acostumbrada al aroma del perfume de su marido o de su pareja o al sabor incluso de su dentífrico, pues que le tome esa animadversión en el principio del embarazo. Es curioso, ¿verdad? Oiga, ¿y por qué a las embarazadas se les antojan unos sabores frente a otros? Normalmente hablamos de dulce, de chocolate, rara vez se les suele antojar comer manzanas o verduras al vapor. ¿Esto a qué responde? Así es. Volvemos un poco a esas teorías de a qué se debe. Esos cambios hormonales y luego el extra de necesidades calóricas que se necesitan al principio de un embarazo, pues para nutrir adecuadamente al embrión en sus etapas más iniciales y al feto en sus etapas más tardías, hace que los alimentos que más apetezcan sean alimentos especialmente calóricos. Lo has nombrado perfectamente, todo lo que son dulces, chocolate, comidas que te aporten muchos nutrientes es lo que habitualmente apetece.
Las comidas calientes tampoco es algo que guste mucho al principio del embarazo. Por eso, cuando se empiezan a notar este tipo de síntomas, siempre recomendamos hacer pequeñas tomas de alimentos muy calóricos y separados en diferentes momentos del día. Y preferentemente alimentos fríos que suelen apetecer y entrar bastante mejor. Perfecto. Oiga, tanto la adversión a determinados olores como el antojo de determinados sabores se producen durante toda la gestación o es solo durante un periodo concreto. Esto es muy variable. Existen mujeres que lo mantienen todo el embarazo, si bien es cierto que su pico máximo ocurre al principio del mismo, pero aproximadamente 1/3 de las mujeres mantienen esa sensación todo el embarazo y 2/3, es decir, la gran mayoría, una vez que alcanza la semana 14-16 del embarazo, ya se reduce en esta sintomatología para volver a un estado basal. Vamos a ir un poco buscando el parto. Pasado ya el periodo de gestación, ¿cuánto tarda el cuerpo de la mujer en adaptarse de nuevo a un gusto y a un olfato, no digo normal, digo habitual? Pues efectivamente entramos en este mundo que es un mundo ampliamente variable. Lo normal es que pasado unos 20-40 días después del parto, que es lo que se conoce como el puerperio, que volvamos a una normalidad o a un estado lo más normal posible. Durante los primeros estadios posparto, los primeros días posparto, es normal seguir manteniendo estas necesidades extra y esta alteración hormonal, principalmente o sobre todo en aquellas mujeres que dan lactancia materna, que optan por dar la lactancia materna, porque estos requerimientos calóricos vuelven a ser muy superiores a lo normal y el organismo tarda un poquito más en volver a su estado basal. En todo caso, Rodrigo, yo que tengo una cierta obsesión por el porqué de las cosas, no termino de entender por qué el ser humano tiene tanta necesidad de conocer Marte o de llegar a Marte y no dejar de tener teorías sobre algo tan trascendental como es un embarazo que, entre otras cosas, asegura nuestra especie, ¿no? Pero en todo caso, así de complejos y de encantadores somos los seres humanos. Doctor, gracias por atenderme y buenas noches. Todo un placer estar con vosotros. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Una de las grandes diferencias entre los hombres y las mujeres es precisamente que ellas son las que se quedan embarazadas, las que dan a luz, y nosotros lo que podemos hacer es acompañarles de la mejor manera que sepamos. Pero entre personas de uno y otro sexo hay otras muchas diferencias, algunas por pura tradición. Vamos a poner un ejemplo. A ellas les identifica el color rosa, a nosotros el azul. Dicen que ellas prefieren jugar con muñecas y nosotros con coches. Que a ellas les encanta la moda, que a nosotros no nos importa ir de chándal a cenar a un buen restaurante. Que a ellas las identifican profesiones como la enfermería y a nosotros otras como la de la mecánica. Podrán estar más o menos de acuerdo con esas afirmaciones, pero esta noche les quiero demostrar con total rigurosidad que hay algo que seguro que mujeres y hombres hacemos de manera distinta, somos diferentes. ¿Sabían que soñamos distinto? Déjenme que quiero saludar a Iván Egusquiza, es psicólogo del Instituto del Sueño, buen amigo de este programa. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hola, Iván, buenas noches. Oye, ¿por qué hombres y mujeres soñamos distinto? ¿Cuáles son las razones, digamos, si las hay, biológicas? Bueno, pues uno de los papeles, uno de los reguladores del sueño, que son los reguladores hormonales, parece ser que hay un papel de la testosterona importante que marca, por ejemplo, que los hombres tengamos contenidos de sueño más de tipo sexual y las mujeres, en cambio, suelen soñar con situaciones un poco más románticas, ¿no? Bueno, estas hormonas nos influyen mucho en el sueño, ¿no? Tanto durante el embarazo, con la menstruación o en la menopausia. Y bueno, pues también hace que los hombres también tengamos a despertar menos que las mujeres, que suelen tener un sueño un poco más interrumpido que los hombres. Correcto. Y se despierta más fácilmente que los sueños. Hablábamos hace un minuto de embarazos, hablaremos a continuación de hormonas y, por tanto, de menopausia. Aclarado esto, de que los hombres soñamos diferente a las mujeres, vamos a entrar en detalle. ¿Con qué soñamos los hombres? Porque solo me has dado una pincelada, aspectos sexuales. ¿Cuáles son los sueños habituales de los varones más allá del hecho sexual ya reseñado? Bueno, parece que en el sueño de los varones existen, tanto como de las mujeres, elementos sociales importantes. Hay un estudio de una universidad alemana que habla que las mujeres sueñan el doble con materia laboral, con temas laborales, que hace 50 años. Y los hombres también soñamos con el trabajo, pero más frecuentemente con pesadillas
Y parece que los hombres también soñamos más con, por ejemplo, en el caso de sexualidad, con la sexualidad en espacios exteriores, y soñamos en mayor medida también con temas como las armas o con carreteras. Correcto. ¿Y ellas no sueñan, por ejemplo, con el mundo sexual? Sí, también sueñan, pero parece ser, por ejemplo, que estas conductas íntimas, cuando sueñan las mujeres con ellas, sueñan más en escenarios interiores, en escenarios un poco más íntimos, ¿no? Y sueñan más las mujeres pues, con aspectos como la ropa, la comida o situaciones, por ejemplo, ligadas al aspecto físico. Y hay otro aspecto que también sueñan más mujeres con este aspecto de caer, esta sensación de caernos en el aire. Esta sensación es más común en las mujeres. No hay connotaciones políticas en estas respuestas, lo está dando un científico, por lo tanto aquí no estamos hablando, repito, de connotaciones de carácter político. Hombres y mujeres en general soñamos distinto, queda claro. Y también dormimos distinto, me refiero, por ejemplo, a la postura, o a si tardamos más o menos en coger el sueño, o a si dormimos más o menos profundo. ¿También en eso somos distintos? Sí, parece ser que además, fíjate que el sueño de las mujeres suele ser un poco más ligero y un poco más alterable, ¿no? Esta facilidad para las mujeres para despertar, en mayor medida que los hombres, hace que se acuerden más de los sueños, porque necesitamos estar despiertos más de 5 o 6 minutos para acordarnos del contenido de un sueño, y los hombres, en cambio, solemos tener un sueño un poco más profundo, sin embargo, tardamos más en quedarnos dormidos. Los hombres tardamos de media unos 20 minutos más en quedarnos dormidos que las mujeres. Iván, doctor, leía que los hombres somos más propensos a sufrir trastornos del sueño. ¿Esto es así? Bueno, te diría, Adolfo, que a lo mejor nos quejamos más, porque realmente vemos más mujeres aquejadas de consulta, de insomnio crónico, ¿no? Cuando realizamos ese tratamiento. Y los hombres realmente solemos padecer menos problemas de sueño que las mujeres. Por ejemplo, hay un trastorno neurológico, que es el síndrome de piernas inquietas, que se da más, en mayor medida, en mujeres. O, por ejemplo, las apneas, que son interrupciones de las vías aéreas, que nos dificultan respirar bien por la noche. Los hombres, por ejemplo, solemos padecer más apneas que las mujeres durante nuestra vida, pero al llegar la menopausia, debido al aumento de peso, las mujeres aumentan las apneas que sufren y suelen equipararse a los hombres. Iván Egusquiza, psicólogo del Instituto del Sueño. Le hemos tenido esta noche y prometo que intentaré comprometerlo para que siga con nosotros otras noches, porque es uno de los mayores y mejores expertos del mundo del sueño. Gracias por atenderme y buenas noches. Un placer, Adolfo. Buenas noches. Buenas noches. Me asomo ya a uno de los auditorios del Palacio de Ferias de Málaga, donde ya me dicen que me espera mi siguiente invitada, Marta León, creo que le tengo por ahí. Marta, buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad. Inmediatamente estaremos en ese magnífico auditorio de este magnífico Palacio de Ferias que tenemos en la ciudad y vamos a hablar de algo tan relevante para nuestro equilibrio y nuestras vidas como son las hormonas.